Tenemos en línea. Gisela, buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos. Gisela, contanos cuál es la situación que plantea el Colegio de Psicólogos. Bien, los escuchaba recién. Bueno, nuevamente nosotros el mes pasado hemos tenido una situación similar de casi 14 días de retraso en el pago y bueno, se vuelve a presentar la misma situación. Deberíamos haber cobrado el 9 de mayo los haberes según el convenio, porque hemos firmado un convenio el año pasado en el mes de octubre, un convenio que fue muy trabajado, fue muy, digamos, consensuado con entre las autoridades del IPS y la Comisión Ejecutiva del Colegio de Psicólogas y Psicólogos. Y bueno, venimos nosotros cumpliendo perfectamente con ese convenio que tiene que ver con presentar en tiempo y forma, con compartir la auditoría, con de evitar lo que a lo mejor no está bien hecho, de ser cuidadosos en la presentación de la facturación y en el control de la misma. Sin embargo, vemos que desde la otra parte el IPS no cumple con el pago. Lo que preocupa realmente es que nosotros tenemos diálogo con ellos permanente, se llama a tesorería, se llama a presidencia, y la respuesta siempre es la misma. Nosotros esperamos que desde el Granbur se envíe la partida. Esa fue la última respuesta también que recibieron. Justo mencionábamos el parte oficial, que ustedes hicieron presentación de 2 notas, ¿no? Sí. Otra nota entró en el día de ayer, ya comunicando que de no pagarse hasta hoy, mañana, se suspenden las prestaciones a los afiliados del IPS. A ver, como para entender, hemos hablado tanto de la importancia de la salud mental, de las consultas, digo, no sé si tenés el número a grosso modo o un estimado, ¿cuántas atenciones, sesiones, no sé cómo se factura, tienen en promedio ustedes con afiliados del IPS? Sí, nosotros tenemos una presentación aproximada de entre 9 y 10.000 órdenes por mes. Lo que pasa es que esas órdenes son variables porque algunas son consultas y otras incluyen 4, 5 o 6 sesiones. Bien. O sea, estamos hablando de una gran demanda. Por otro lado, esto que planteaba la demanda de después de la pandemia, de la atención y de las dificultades que vive nuestra población, sumada a la crisis en la cual estamos, crisis económica y gente que ha perdido sus trabajos, etcétera, hace que el psicólogo tenga una rápida inserción laboral y una demanda creciente. Claro. Entonces, yo, hace un ratito en una entrevista lo decía, si vemos que los afiliados del IPS son cautivos del Estado, porque en realidad uno entra a trabajar al Estado inmediatamente sos afiliado del IPS, no podés elegir la obra social. Bueno, el Estado no estaría respondiendo cuidando la salud, porque no, ustedes lo mencionaban hace un rato, no solamente nosotros estamos con esta dificultad, la han tenido los médicos, lo tienen los farmacéuticos, los kinesiólogos, los fonoaudiólogos, o sea, estamos en contacto con los presidentes de otros colegios y bueno, todos pensando estrategias de cómo resolver esto, que no tiene, digamos, respuesta. O sea, ¿y ustedes cuántos profesionales son los que están afectados? Bueno, el padrón se abrió hace poco nuevamente y somos alrededor de 1.100 prestadores del IPS, con una matrícula, digamos, activos de casi 1.500. ¿Y todos laburando para IPS o no necesariamente, también en lo privado, no. con otras obras sociales? Exacto, o sea, prestadores del IPS son entre 1.000 y 1.100. El resto trabaja de manera particular o a lo mejor no trabaja en consultorio, ¿no es cierto? Los otros colegas. Pero, digamos, uno no tiene obligación de trabajar con el IPS. De hecho, los que estamos en el padrón de IPS cumplimos el convenio que se firmó, ¿sí? O sea, el colegio garantiza que se cumpla con el convenio. Bueno, el que no está cumpliendo con el convenio en relación a los pagos es la obra social. ¿Y tienen aproximadamente el número de pacientes o consultas que atienden por IPS? La verdad que en este momento no tengo ese dato, seguramente lo tenemos un promedio, pero no te mentiría si te diría una cifra, pero es muy alto. ¿Y el valor de la deuda del IPS hoy con los psicólogos? Es más de 1 millón, más de 1.200.000. Perdón, 100 millones. Ah, 100 millones.
Sí, 120 millones, más o menos. Sí, Claro. perdón. Y cuando referenciamos esta cuestión de las deudas, mencionabas entre 8.000 y 9.000 órdenes Sí. emitidas en el mes. En el mes. En esos valores, ¿ustedes cobran plus? Digo, ¿están incluidos en esto del padrón A y B? Porque, digamos, al no Sí. tener ninguno aquí el IPS, nos cuesta entender cierto mecanismo de funcionamiento. Sí, ¿Ustedes sí, están sí. incluidos en padrón A, B? ¿Cómo funciona eso? Exactamente, sí. Tenemos el padrón A y el padrón B, o sea, en el padrón A están los profesionales que tienen especialidad. Entonces, esa especialidad que es otorgada por el colegio de psicólogas y psicólogos, porque se rinde, digamos, y hay ciertas condiciones para tener, son los que están habilitados a cobrar plus. Ujú. ¿Habían pasado por esta situación anteriormente o se venía cumpliendo de la otra parte también con el convenio? La verdad que el año pasado fue fluctuante. Había meses en que se pagó un poquito más tarde y había meses en donde se cumplía, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en el mes de enero y febrero se cumplió con la fecha. Esto se empezó a grabar a partir de marzo, abril y ahora mayo. O sea, es como que mes a mes llama la atención, ¿no? La respuesta de parte del Estado de no tener una fecha cierta. O sea, es bueno. Hoy no sabemos si ingresa el pago, hasta las 2 de la tarde no sabemos si ingresa el pago o no ingresa el pago. Ujú. Entonces, la incertidumbre es muy grande porque los colegiados viven de la prestación que realizan, trabajan horas y horas en su consultorio atendiendo afiliados del IPS. Entonces, es muy injusto que sus familias no puedan tener la contraprestación, ¿no? El dinero. Claro. Sobre todo también teniendo en cuenta que no solo a todas las familias se les ha subido los costos. Nosotros como profesionales, mantener el consultorio en cuanto a alquiler, secretaria, AFIP, etcétera, seguro de mala praxis y todo lo que se paga, es un costo bastante alto. Ujú. No sé si tienen conocimiento de este proyecto de ley que se ha presentado para limitar el concepto de arancel diferenciado, que lo que se pague de arancel diferenciado no supere en ningún caso el valor de la consulta o práctica abonada por el IPS. ¿Conocen del proyecto de ley que han presentado legisladores salteños? Mira, he leído en las noticias el proyecto, no lo conozco a fondo, lo que sí me parece que no corresponde, ¿sí? Porque estaríamos limitando una práctica que es privada y por otro lado, que justamente yo puedo, digamos, atender a un paciente y hay un valor referencial en todos los colegios, como lo tienen los abogados, como lo tienen los ingenieros, de lo que se cobra en la consulta. Uh-huh. Siempre las obras sociales pagan muy por debajo de ese valor referencial, eso lo sabemos, ¿sí? Sí. Pero si nosotros tenemos por especialidad y por capacitación un plus que se puede cobrar, no debería limitarse esa práctica, ¿sí? Uh-huh. Mucho menos al valor de la consulta de la obra social, porque eso va a generar de que directamente los profesionales dejen de atender con la obra social. Yo no sé cuál va a ser la actitud, pero supongo que es, digamos, limitar una práctica que es privada, ¿no? Cada colegio profesional regula sus honorarios y regula sus prácticas. Uh-huh. Gisela Pedersen, gracias por este tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Que tengas buen día. La presidenta del Colegio de Psicólogos de Salta contándonos la situación que tienen con la obra social IPS, pero además ya una postura respecto a este proyecto de ley presentado de limitar el valor del plus médico que deberían cobrar los profesionales a los afiliados del IPS. Ojalá